Hola, espero que esté muy bien. Esta es una parte adicional de los talleres que estoy queriendo hacer para YouTube. Así que si es algo distinto hoy día, creo que tengo pendiente cerrar con la serie de los talleres sobre debates de sentimientos, pero decidí hacer algo diferente hoy día. Decidí básicamente hablar sobre emociones hipotéticas, un tema que está muy en alza en el circuito. Y creo que en general eh, mi experiencia en el último torneo al que fui, donde creo que me fue muy bien una emoción hipotética, me llevó a pensar en hacer ese taller inédito para ustedes. Entonces vamos a comenzar primero para definir cuáles son las emociones hipotéticas y saber de lo que estamos hablando. Una emoción hipotética es claramente una emoción en la que queremos transformar el mundo en el que tenemos a otro mundo. Entonces generalmente están dentro de lo que se considera una emoción de mundos, ¿no? Es decir, un mundo con cierta característica distinta, ¿no? La diferencia entre una emoción hipotética y cualquier emoción, digamos, retrospectiva o de comparativa de mundos es que una emoción hipotética nos invita a pensar en condiciones de vida muy distintas a las que vivimos en el mundo actual, ¿no? Por ejemplo, una intervención tecnológica, ¿no? Todos estos debates sobre una máquina que aparece y que de alguna manera cambia el mundo. Un mundo radicalmente nuevo con alguna característica que es impensada en el mundo actual, como por ejemplo la venta de emociones, una medida que puede ser considerada radical o muy restrictiva en comparación a lo que ya existe. Por ejemplo, que todas las prisiones sean hechas con realidad virtual. A veces, por ejemplo, hablamos de escenarios sobrenaturales o supraterrenales, ¿no? Como por ejemplo, vivir en una simulación como la de San Junípero, el capítulo de Black Mirror, o en general incluir a entes ajenos a la realidad, ¿no? Por ejemplo, que los aliens existan, ¿no? Cualquiera de esos ejemplos creo que aplica para lo que es considerado una emoción hipotética. Creo que la primera cosa que es importante y la primera estrategia a desarrollar es cómo construimos este mundo alternativo, este mundo hipotético, y cómo hacemos que en el debate suene un mundo funcional. Porque yo creo que uno de los grandes retos del equipo que tiene que defender un mundo hipotético es que suena algo difícil, distinto, suena a que tienes que ser muy creativo y novedoso. Entonces, aquí lo importante es, sobre todo, hacer un ejercicio activo de ilustración y caracterización. A diferencia de otros debates, creo que un debate hipotético es un debate que yo considero framing heavy. Es decir, es un debate donde el framing, la caracterización, la manera de contextualizar las cosas puede importar incluso más que los propios argumentos, ¿no? Y por eso es algo muy importante a tomar en cuenta. Y es lo que vamos a ver, digamos, en esta parte. Creo que hay una serie de preguntas que nos pueden ayudar a, pues, tener el tipo de debate que queremos, ¿no? Lo primero es dejar muy claro cuál es la diferencia fundamental entre el mundo hipotético que defendemos y el status quo. ¿Qué cosas principalmente van a cambiar? ¿Qué parte del mundo, qué procesos, ¿no? A veces es bueno hacer una lista mental de las cosas que pueden cambiar en el mundo. Economía, sociedad, valores, religión, el sistema político, etcétera. Y a partir de haber identificado estas 5, 6, hasta 10 cosas que pueden ser distintas en cualquier moción, pienso y las aplico para el caso de la moción en concreto. Ok, de todas estas cosas que podrían cambiar en una moción hipotética, en un mundo hipotético, ¿cuáles efectivamente cambian por la moción? ¿No? ¿Y por qué son esas y por qué no son otras? Y esto es importante cuando la moción involucra un mundo radicalmente nuevo, ¿no? Pero a veces la emoción hipotética, como hemos visto, es simplemente el mismo mundo que tenemos, pero con un factor extra, ¿no? Por ejemplo, con una máquina que borra la memoria o con una máquina que permite vender el dolor o llevar el dolor a otras personas. La pregunta que aquí nos tenemos que hacer es, ¿cómo este fenómeno nuevo va a interactuar con otras cosas en el mundo que se mantienen iguales, ¿no? Por ejemplo, como una máquina como este tipo que te permite comprar y vender emociones, interactúa con el género, por ejemplo, ¿no? ¿Será que acaso las mujeres van a ser quienes van a asumir más esta tema emocional por el rol de género que se les ha impuesto? ¿Cómo esto puede interactuar con la religión? ¿Será que ahora el mandato religioso va a decirte que debes como mantener tus emociones o venderlas? ¿Cómo interactúa esto con el Estado? ¿Será que el Estado va a regular esto de qué manera? Es decir, preguntémonos cómo este fenómeno interactuaría con otras cosas vinculadas, ¿no? En el mundo. Eso es algo muy importante a determinar.
Y también aquí es importante pensarlo en actores. ¿Qué actores van a cambiar más debido a la emoción? ¿No? Como decía, por ejemplo, si hay una tecnología en concreto, cómo eso va a cambiar a las mujeres, por ejemplo, ¿no? Si hay, por ejemplo, una nueva creencia en el mundo muy distinta, ¿no? Como la creencia de que nadie puede ser redimido. ¿Cómo esto cambia, por ejemplo, el sistema de justicia y la gente que es procesada en el sistema de justicia, ¿no? Entonces es muy importante que pensemos también en qué actores van a sufrir la mayor cantidad de cambios, ¿no? Y en cierto grado, si es que hay un fenómeno en concreto, por ejemplo, una máquina, un tratamiento, etcétera, creo que siempre es bueno desde el inicio, somos primer gobierno, aclarar cómo razonablemente esto sería aplicado, ¿no? Es decir, por ejemplo, una máquina en concreto probablemente va a ser distribuida gratuitamente por el Estado o va a ser asignada a privados con cierta regulación. Y es aquí donde yo creo que el símil con la realidad siempre es importante, ¿no? Por ejemplo, yo puedo decir, mira, es muy probable que esta máquina en concreto, ¿no? Aplique de la misma manera en que hoy día aplican los antidepresivos, ¿no? Con el mismo tipo de regulaciones en concreto. Entonces yo creo que aquí vale mucho la pena hacer este ejercicio, ¿no? Como de cómo es que el funcionamiento, este nuevo fenómeno, esta nueva tecnología, este nuevo instrumento, se parece a lo que ya hacemos, ¿no? Y eso creo que ya lleva una conclusión muy razonable de lo que hemos estado viendo hasta ahora, y es estos debates se ganan mucho desde el sentido común y desde la intuición. Tú no tienes que construir esto de manera muy defensiva, ¿ok? Y eso es un error muy común que suele haber en estas mociones, ¿no? En las que el equipo que tiene que defender este mundo actúa muy a la defensiva y dice, pucha, tengo que aclarar 50 cosas. No. Mientras más claro sea el mundo que defiendes versus el mundo actual, mientras más muestres que esto es intuitivo, que es de la manera más razonable en la que se va a dar esto, mientras más sea sencillo entender tu caracterización, va a ser mejor el caso, ¿no? Una segunda cosa que es importante al momento de abordar estas emociones es que muchas veces se genera una serie de nuevas hipótesis, ¿no? A partir de un primer cambio en el mundo, podemos empezar a hipotetizar, a cuestionar qué más podría llegar a cambiar, ¿no? Y es aquí donde nos podemos poner muy creativos. Creo que estas emociones, la creatividad o la capacidad de pensar en estos términos, digamos, especulativos, puede ser un factor fundamental para ganar, ¿no? Es una cosa que se premia mucho. Ojo, igual uno puede ganar sin esto, sacando un caso intuitivo de cuál es la diferencia fundamental entre este fenómeno y el mundo actual, pero creo que una forma diferente de ganar el debate o una forma de ampliar la chance de ganar el debate es siendo más especulativos, ¿ok? Voy a abordar primero esta forma de ganar, de la de ser especulativo, y luego voy a explicar la forma un poco más sencilla, ¿ok? Pero aquí la idea es muy fácil. La idea es, preguntémonos si es que hay un cambio en X en el mundo, ¿qué otras cosas van a cambiar a partir de que X ha cambiado, ¿no? Y esto involucra dos cosas. Primero, identificar cómo va a funcionar X, quién va a estar vinculado a X, etcétera. Pero segundo, qué cosas dependen de X y por tanto pueden cambiar a partir de ah, la moción, de la presencia de X. Entonces, las dos primeras preguntas que he puesto aquí aplican para ese primer caso, ¿no? ¿Cómo va a ser aplicado X? ¿Cómo se va a ver X? ¿Y quién va a ser involucrado en X? ¿No? Por ejemplo, si la moción es como, esta cámara apoya que la prisión sea virtual, o sea, que las penas sean una prisión virtual, ¿no? Como realidad virtual, la pregunta es, ok, ¿quién va a estar involucrado con esto? Probablemente el Estado. ¿De qué manera el Estado va a diseñar esta prisión? ¿No? ¿Qué va a implicar esto en el día a día de las personas? ¿Ok? Y a partir de esto, construimos una lógica, digamos, profunda, ¿no? Am, por ejemplo, no sé, el Estado tiene incentivos a hacer que esta prisión sea más segura que la prisión normal, o al revés, el Estado tiene incentivos por populismo penal de que esas cárceles sean aún más cruentas para las personas que la tienen, sobre todo porque, una vez más, nadie sabe cómo es esa realidad virtual, ¿no? Solamente la puede tener quien está conectado, ¿ok? Entonces aquí, otra vez, como en cualquier moción, el análisis de incentivo y capacidad de aquellos involucrados con el nuevo fenómeno debe ser muy claro. Pero la segunda pregunta y la pregunta que me parece más interesante hacer es, a partir de esta primera premisa, ¿qué otras cosas van a cambiar?
Y es aquí donde yo creo que sobre todo las cámaras bajas van a tener una ventaja, ¿no? Es decir, pensemos en todo lo que puede cambiar a partir de este primer cambio de X, ¿no? Entonces, la primera cosa aquí es identificar de qué depende X, ¿no? ¿Qué crea X en el mundo o en este mundo nuevo? O si es algo que ya pasa, ok, ¿qué cosas eh, ya pasaban por X y ahora que X ha sido reemplazado, no sé, con Y, ¿qué pasa? ¿Qué nuevo sucede? ¿No? Y a partir de identificar estos potenciales cambios o estas potenciales dependencias, yo puedo construir argumentos ambiciosos y especulativos, ¿no? Voy a darles el ejemplo justo de la semana pasada del debate que tuve y me parece interesante. La moción era, hablaba de X como un fenómeno. X en esta moción hipotética era una creencia filosófica. Era la creencia en el cinismo, ¿no? Era la creencia en que la gente no debería seguir ciertas convenciones sociales, por ejemplo, de poder, de jerarquías, de estatus, etcétera. Era una sociedad que bajo esta narrativa del cinismo no creía, por ejemplo, en la acumulación de riqueza o de capital y además creía que cualquier imposición social era artificial, era algo ficticio. ¿Ok? Entonces, la moción te decía, prefiero un mundo en el que X es la narrativa mayoritaria. Aquí creo que uno puede tener un debate clásico sobre si es mejor una mentalidad austera que busque cierta humildad o en el acceso a, eh, por ejemplo, tu estatus y que también busque como manejar los recursos de manera más sostenible y ya. Pero también puedes pensar un poquito más allá y pensar, esta filosofía sobre cómo se ordena el mundo, sobre cómo concebimos a las personas y el valor de las personas, puede cambiar muchas cosas, ¿no? Entonces, ahí otra vez, tú puedes hacer este análisis de todas las dimensiones. Eso podría, por ejemplo, afectar la economía, podría afectar los derechos humanos, podría afectar el desarrollo social, podría afectar, por ejemplo, a la parte de organización política. Es decir, hay muchas cosas que este mundo va a tener de distinto, ¿ok? Entonces, si tú eres oposición, como éramos en ese debate, mi partner André y yo, la pregunta es, ¿cómo podemos explicar que este fenómeno está quitándole algo fundamental al mundo, ¿no? X, en este caso, esta filosofía cínica, le está quitando al mundo la capacidad de innovar por estatus, el incentivo a la acumulación de capital y al desarrollo económico más profundo. Está quitando las reglas y normas sociales fuertes. ¿Por qué eso es tan malo? Y aquí es donde puedes decir, mira, por ejemplo, estas cosas que se pierden en el mundo hipotético son cruciales para desarrollar otras cosas, ¿no? Entonces, por ejemplo, nuestra extensión tenía dos partes. La primera parte de la extensión era explicar que tú necesitas convenciones sociales fuertes para, a partir de ellas, construir un sistema de derechos humanos, ¿no? Entonces, para tú hacer esto, tienes que hacer un análisis de exclusividad, para explicar que necesitas todas las narrativas que X ha quitado en el mundo, o sea, todo lo que ya no hay en este mundo, tienes que explicar por qué sin estas cosas los humanos no hubieran podido llegar a derechos humanos, a los derechos humanos, o hubieran llegado más lento. Entonces, en otras palabras, tienes que problematizar el mundo hipotético, explicar que ante la ausencia de cierto fenómeno, otras cosas negativas hubieran tomado su lugar. En estas situaciones hipotéticas, cuando hay un cambio en el mundo, se genera o una adición al mundo o se genera una carencia en el mundo, ¿no? Estoy añadiendo algo al mundo o estoy quitando algo al mundo, ¿no? La narrativa del cinismo añade algo al mundo, por ejemplo, esta narrativa de humildad o de austeridad, pero le quita algo al mundo. Por ejemplo, le quita valor a las comisiones sociales, le quita valor a la acumulación de riquezas. ¿Por qué esta carencia es tan mala y qué surge en vez? Entonces, nuestro análisis aquí fue un análisis de por qué las personas tienen una tendencia natural al egoísmo y en general a preocuparse por sí mismas y al rechazo al otro. Y por tanto, como la naturaleza humana es así de falible, requieres un sistema de convenciones sociales fuertes que te obligue a ser empático, ser tolerante, a valorar a los otros. Y a partir de esto construimos la primera extensión. Pero además, como en cualquier moción hipotética, tú puedes preguntarte en qué momento cambia el mundo, ¿no? ¿En qué momento el mundo dejó de ser
el mismo mundo y creamos dos mundos, ¿no? Por ejemplo, es una moción de tecnología. Obviamente, el mundo era el mismo hasta que la tecnología, no sé, de borrar las memorias apareció. O sea, el cambio es muy reciente. Pero en cambio, esta narrativa del cinismo, te decía el InfoSlide, era una narrativa que venía de la antigua Grecia. Entonces, el mundo cambió desde ese momento, ¿no? Entonces, a partir de eso dijimos, mira, en la antigua Grecia ya había una creencia generalizada de que solo un grupo muy reducido de personas tenían derechos, ¿no? Por ejemplo, un hombre educado era el único que podía participar en la democracia ateniense. Por tanto, esta idea de que hay que compartir todo entre todos, etcétera, solamente aplicaba para ese grupo. Para todos los demás no había esto, ¿no? Entonces, esa primera extensión partió de dos cosas. Uno, de ser especulativos en qué momento se genera el punto de bifurcación entre el mundo que tenemos y el mundo hipotético. Y segundo, cómo esta carencia de X o esta adición de X en el mundo hipotético genera daños. Y la segunda extensión, más bien, es una extensión económica por completo. Y dijimos, mira, necesitamos que haya acaparamiento de riqueza. Necesitamos que haya esta sed de acumulación. Necesitamos que haya esta competencia económica para que el desarrollo económico hubiera sido más fuerte. Entonces, la segunda extensión, que es más ambiciosa, más especulativa, era, uno, por qué el comercio necesita del sistema de oposición y por qué el comercio internacional se ve reducido en el mundo de gobierno. Dos, por qué la innovación es un factor que solamente se puede dar cuando hay competencia e incentivos al estatus y al acaparamiento de riqueza. Pero tres, por qué necesitas crear escasez y por lo tanto ir en contra de la austeridad y promover no, la acumulación de material para generar desarrollo económico y así efecto chorreo en la economía, ¿no? Entonces, aquí una vez más, tú te pones a pensar y dices, ¿qué cosas del mundo alternativo se generan estos límites, estos daños, y que en el status quo más bien han permitido mayor desarrollo, ¿ok? Y aquí obviamente estás asumiendo un riesgo, y es un análisis que puede ser considerado sobreimpactado y exagerado, y yo creo que es el reto de esta forma de abordar las mociones. Es que probablemente vas a ser mm, acusado de ser muy especulativo o de ser muy exagerado en tus impactos. Pero hay tres tips que pueden ayudar para que esto no suceda. Lo primero es que si tú haces un análisis de exclusividad claro y simple, el panel probablemente lo va a comprar. Si tú explicas que en la ausencia de competencia y deseo de acumulación y de reglas sociales, el comercio va a fracasar, el resto de impactos son intuitivos. Y es fácil explicar por qué el comercio necesita de actores ambiciosos que acaparen y tengan excedentes de producción que se traduzcan en intercambios económicos. Entonces, en otras palabras, tú quieres hacer un análisis siempre de necesidad. Con este análisis, yo creo que ya no te pueden decir que eres especulativo. El segundo consejo aquí es, creo que en estos debates los jueces son un poquito más laxos en lo que pueden llegar a comprar. Se asumen que estos debates pueden ser de gran impacto, porque otra vez son debates especulativos, de grandes cambios, o sea, es literalmente cambiar todo el mundo. Por tanto, yo creo que hay una cierta disposición de los jueces a tolerar esto. Entonces, si tu análisis es un análisis estructural y un análisis más universal, ¿por qué los humanos somos así? Yo creo que tienes una ventaja. En estos debates, entonces, vale la pena que a veces hagamos esta suerte de análisis más universal. ¿Cómo suelen ser los humanos? ¿Cómo suelen ser las personas cuando son jóvenes? ¿Cómo suelen formarse las sociedades? Es decir, un análisis que pueda aplicar a varios contextos, ¿no? ¿Qué tipo de mecanismos suelen ser importantes ahí? Mecanismos, por ejemplo, eh, biológicos o psicológicos, ¿no? De cómo suele comportarse el ser humano, ¿no? Mecanismos sociológicos, ¿no? Cómo suelen formarse las sociedades, mecanismos antropológicos, ¿no? Cómo se genera el sistema de valor de los humanos, ¿no? En cambio, los mecanismos más como clásicos que tenemos en otras emociones, como, no sé, el análisis racional, ¿no? Costo-oportunidad, sesgos como costos fundidos, pueden aplicar, pero creo que no tienen la misma fuerza. Entonces, una manera en la que uno mejora en las emociones hipotéticas, sobre todo emociones de grandes cambios en el mundo, es que pueda tener un análisis estructural y universal que pueda aplicar a la mayoría de personas y que pueda entonces justificar grandes impactos, ¿no? ¿Por qué la gente no tiene derechos humanos? Bueno, porque la gente suele ser egoísta. ¿Por qué la gente no va a tener
acaparamiento de riqueza, pero no va a tener riqueza porque necesitas que haya generalmente escasez para que haya, digamos, competencia y desarrollo económico. Entonces, muchas veces en estas mociones, el conocimiento teórico sobre, como digo, psicología evolutiva y como lo neurocientífico o sociología, antropología, te da una gran ventaja. En mi caso, yo soy antropólogo, entonces me da una gran ventaja. Entonces también es un buen incentivo para que la gente aprenda estos mecanismos. Creo que he hecho algún taller sobre esto y si no lo puedo hacer, y si no, bueno, creo que pueden buscar estos debates y leer y pensar en cómo se construyen las cosas, ¿no? Pero entonces, este es el segundo tip. Y el tercer tip y el final es que creo que en esas mociones uno puede hacer un análisis de riesgos. Se puede decir, yo le puedo decir al panel, este impacto puede sonar muy grande, pero estamos explicando por qué si hay un link directo entre la moción y este impacto, y por tanto lo deben comprar. Aunque pueda ser que este impacto parezca un poco especulativo o puede depender de otros factores, hemos hecho lo suficiente para creer que si hay un link y para creer que el riesgo de perder parte de, no sé, los derechos humanos o de la economía formal es demasiado grande. Y así lo construyes. La segunda forma de abordar estas emociones es más sencilla, y este es un tip que sí quiero dar, es que casi siempre en estas emociones ya te suelen soplar cuál es el impacto exclusivo de tu lado. Otra vez, esto aplica para el caso para el equipo que está defendiendo eh, la moción, ¿no? Aquí creo una duda que uno puede tener muchas veces es, pucha, pero si es verdad que hay un gran cambio en el mundo y es un caso demasiado hipotético y especulativo, voy a tener que dedicarme todo mi discurso primer ministro a framear y no voy a poder argumentar. No, es un error. Primero, porque otra vez, no tienes que complicarte la vida. Puedes decir, mira, razonablemente hay un mínimo de cosas en ambos lados que son iguales. Otra vez, o sea, puede haber desarrollo económico por otros motivos. Y recuerda, mientras más ambicioso sea el caso en contra de este mundo hipotético, o sea, el caso de la oposición, más difícil es probarlo. Así que no es como que sea fácil para Oppo solamente decir, ah, este mundo alternativo va a fallar y ya. Tienen que probar porque es así. Y cuando tú muestres que es intuitivo pensar que el mundo no va a ser tan distinto, los jueces probablemente lo van a comprar. Entonces no debes preocuparte. Lo que sí es pensar es, muchas veces estas mociones te dan una clara ventaja. Por ejemplo, una máquina que permite evitar el dolor te ahorra un montón de sufrimiento. Es decir, en el mundo actual, no cualquier otra solución es paliativa y mitigatoria. En cambio, en el mundo hipotético, la solución es instantánea. Un mundo con superpoderes hace que hay un montón de actores, con, por ejemplo, superhéroes, que pueden cambiar el mundo para bien. En el mundo actual, todo esto demora mucho más. Esto es importante, porque muchas veces entonces, en estas mociones hipotéticas, tienes una ventaja clara que la moción te da a tu favor, ¿no? Hay un grado diferente en algo, hay un claro margen en algo. El margen, como digo, puede ser que en tu lado de la cámara resuelves un problema por completo y lo eliminas. En el mundo de Oppo solo hay paliativos y mitigaciones. Por ejemplo, am, en la famosa moción de World sobre preferir un Brave New World sin desigualdad, pero sin movilidad social, es una ventaja obvia. Con un chasquido de dedos se acaba la desigualdad en el mundo de gobierno y en oposición, cualquier medida actual que ya existe para acabar con la desigualdad es mucho menor. Entonces, en estos debates, la estrategia del equipo de gobierno suele ser ampliar esta ventaja que la moción le regala y explicar por qué esta ventaja es lo más importante, ¿no? Por tanto, aquí ya el impacto está casi probado, o sea, la certeza del impacto está asumida en la moción. Lo que tienes que hacer es ilustrar su relevancia y ponderarlo como lo más importante, explicar por qué el problema que resuelve este mundo hipotético nunca va a ser resuelto del todo en el mundo de oposición y por qué no resolverlo es demasiado riesgoso. En cambio, el equipo de la oposición va a reducir este margen, va a conceder que es verdad que hay una certeza de un impacto en gobierno, pero es un impacto que igual podemos conseguir en cierto grado, en un grado suficiente, en el mundo de la oposición, lo cual otra vez mitiga el margen. ¿Ok? Esto es muy importante porque permite que los equipos de gobierno no se sientan abrumados por defender una moción hipotética. Consejo fundamental. La mejor defensa es el ataque. Cuando tú haces una moción y defiendes una moción así,
Tu caso debe ser tirarle mucha basura al status quo y explicar que hay problemas que nunca se puede resolver y que en tu lado de la cámara ya están resueltos desde el inicio. Y así ganas una moción hipotética. Vale la pena también, creo yo, reconocer que muchas veces estos debates son debates morales, con un dilema moral, ¿no? Por ejemplo, cuando yo le cedo la identidad individual a un ente superior, cuando yo comercio con el cuerpo humano, cuando yo altero el cuerpo, etcétera. Entonces, es muy importante pensar en durante el PrEP, es que esta moción está vinculada a un dilema moral. Si está vinculada, entonces probablemente vale la pena construir un caso basado en esto, ¿no? Entonces, muchas veces no sé cómo abordar esta moción, una moción hipotética. Piensa, más allá de los cambios de status quo y el problema que la moción quiere resolver, piensa también en cuál es el dilema moral detrás de la moción, ¿no? Por ejemplo, en el ejemplo que les mostré, ¿no? Aquí, una máquina que olvida los traumas te puede quitar agencia. La venta de emociones implica también un dilema en cuanto a consentimiento y en cuanto al valor de la dignidad corporal. La realidad virtual puede implicar cederle demasiado poder al Estado y evitar una justicia redistributiva. Vivir en San Junípero le quita autenticidad a la experiencia humana. Que los aliens existan es permitir que un nuevo actor sufra dolor. Es decir, en todas estas mociones hipotéticas suele haber un dilema moral, un experimento mental, ¿ok? Entonces vale la pena siempre identificar cuál es la dimensión moral de un debate hipotético. Casi todos lo tienen, porque están pensados en eso. La mayoría de debates hipotéticos surgen de estos experimentos mentales que, por ejemplo, hace la filosofía o hace el arte, la ciencia ficción, etcétera. Y a partir de esto construimos el caso, ¿no? Ahora, una vieja respuesta que hay en estos debates es, como este es un mundo distinto, la moral de la gente es distinta. Eso puede ser cierto, pero cuidado con esa trampa, porque recuerden que la persona que está juzgando el debate, el BPI, no es alguien que vive en el mundo hipotético, es alguien que vive en el status quo y que ya tiene los valores del status quo. Tú no puedes decir, panel, tú no puedes valorar este mundo con la moralidad actual, tienes que valorarlo con la moralidad del mundo alternativo. Esto es parcialmente cierto, pero no es del todo cierto. ¿Por qué? Porque una vez más, el BPI, el panel que está jugando la ronda, vive en el status quo. Lo que sí puedes decir es, razonablemente, el valor de ciertas acciones cambia en nuestro mundo, el sistema moral cambia, por tanto, si esta gente siente que lo que pasa en sus vidas es moral, entonces es legítimo que mantengan ese sistema. ¿Ok? Eso sí puede ser. Pero otra vez, cuidado, porque solo porque el sistema moral haya cambiado, no quiere decir que el sistema moral del juez haya cambiado. Tienes que hacer esa explicación más profunda. Y bueno, finalmente, como ya habíamos dicho, para oponerse a esto, para oponerse a un mundo hipotético, vale la pena pensar en cuál es el daño exclusivo más grande. ¿Cuál es esa carencia, esa pérdida del status quo que no tendríamos en nuestro lado de la casa y por qué esa pérdida no es asumible? ¿Sí? Entonces, ahí hay varias alternativas. Otra vez, podemos ampliar el uso del mecanismo o del fenómeno y explicar que va a ser usado perversamente. Eso es lo que se llama un moral hazard, ¿no? Que hay un riesgo moral de cierta acción. Por ejemplo, la prisión de realidad virtual puede llevar al riesgo moral de que esto sea utilizado de manera nociva y problemática por un gobierno autoritario o un gobierno populista, ¿no? Y yo puedo pensar entonces en en los actores afectados, ¿no? Por ejemplo, gente que está en la cárcel por crímenes de de baja intensidad, o sea, por ejemplo, alguien que está fumando droga o vende droga, que ahora va a sufrir todos los horrores de una cárcel virtual. Frasear estos daños del mundo hipotético como inconmensurables y irreversibles, ¿no? Por ejemplo, el trauma de haber vivido en una cárcel virtual es mucho mayor que el trauma de vivir en una cárcel común, ¿no? Aquí vale la pena otra vez la ponderación y la certeza del impacto. Sí, nuestro lado de la cámara tiene errores, pero tenemos certeza de cómo es. O sea, el status quo, a pesar de todo, tiene algunas certezas, ¿no? Sabemos qué cosas se pueden reducir o evitar, no lo sabemos en el mundo de Oppo, perdón, de gobierno, ¿no? Y finalmente, otra vez,
relaciones causales para intentar ser más especulativos y tratar de construir una serie de daños a partir de lo que la emoción nos dice, ¿no? Entonces, vale la pena siempre dejar claro cuál es la comparativa en el debate, qué parte del status quo estamos defendiendo, ¿no? Y por supuesto, vale la pena hacer una suerte de priorización de actores, ¿no? ¿Qué actor es el más importante de este debate y por qué? ¿No? Y sobre todo, algunas mociones hipotéticas también son mociones de actor. Y en este caso, como pueden ver en el slide, y no voy a profundizar en esto, lo pueden ver, tomarle foto, hay que vincular todo lo que sabemos aplicar de una moción de actor con una moción hipotética y tratar de balancear ambas cosas en un tiempo de preparación. Bueno, eso es todo. Aquí entonces un breve taller sobre cómo abordar mociones hipotéticas. Honestamente, creo que es uno de los tipos de emociones que mejor me salen cuando debato. Así que espero que esto haya sido de su agrado y ojalá lo puedan utilizar en sus vidas.